Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a estos encuentros de los viernes en las puntuaciones del Seminario 10. La verdad que es muy lindo ver que hay tanta gente a pesar del feriado, que estén aquí acompañándonos, no nos dejaron solos, así que eso está muy bueno. Bueno, en el día de hoy, Freddy Igel, es el invitado quien va a tomar a cargo la clase 19 del 22 de mayo del 63, clase 18 para la versión de PAI 2, 19 para la de Rodríguez Ponte. Va a trabajar, entre otras cosas, la voz y la mirada. Alfredo Igel es psicoanalista, miembro fundador y expresidente del Grupo de Psicoanálisis Tucumán, institución de formación psicoanalítica. Practica el psicoanálisis en Tucumán y en Buenos Aires. Ha dictado seminarios y cursos en Tucumán y en instituciones psicoanalíticas del país. Participa activamente y presentó trabajos en actividades y congresos de convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, así como en la reunión lacano-americana de psicoanálisis. Es autor de los libros Pasiones al diván, sobre amores, odios y angustia, Clínica psicoanalítica con púberes y adolescentes, las intervenciones del analista, y acaba de sacar un libro junto con, en un grupo de convergencia, en un cártel de convergencia. Contanos cómo se llama el libro, Freddy. Se llama Finales de análisis, autorización del analista, pases, nominaciones y designaciones. Genial, un libro que promete ser muy interesante, que lo presentan, me decía, mañana en Rosario, a las 10:30 de la mañana, y bueno, y quien quiere ver la participación, ¿qué hace, Freddy? ¿Cómo se entera? Quien quiera participar, quien quiere escuchar la presentación del libro. Me piden por mail, digamos, porque ahora no lo tengo, el mail a donde se tienen que dirigir para inscribirse con anticipación, porque hay 100 lugares por el Zoom. Perfecto. Es decir, es un sistema mixto, es presentación del libro presencial y por Zoom. Perfecto. Así que el que le interese me dice y yo le mando el link. Perfecto, acabo de poner tu mail, alfigel@gmail.com. Perfecto. ¿Sí? Así le escriben a él para que les dé el ID y la contraseña para ingresar. Bueno, Freddy, muchas gracias por aceptar la invitación, te cedo la palabra y me muteo. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar aquí nuevamente en estos ciclos que organiza el Centro 2. Quiero en primer término agradecer a Patricia Hamra, la directora del Centro 2, y muy especialmente a Stella Maris William, quien es docente a cargo de posgrado y además directora de este ciclo. Me voy a referir, como Stella anunció, a la clase del 22 de mayo del 63, titulada en la versión de PAI 2, La voz de Yahvé. Voy a hacer algunas consideraciones al principio y nos vamos a introducir en la clase. En esta clase, Lacan sitúa algunas cuestiones muy importantes. En primer lugar, él acá introduce la voz como uno de los objetos, es decir, que está agregando acá la voz, también la mirada, a los objetos que ya había situado Freud, y luego Lacan, donde con el objeto oral, anal, el fálico, que en algún momento lo pone como uno de los objetos y después lo extrae para dejar 4 objetos. Bien. Lacan hace una referencia al final de la clase anterior, que ustedes la han visto, donde han trabajado punto de deseo y punto de angustia. Y hace una referencia al final de esta clase, en relación justamente a eso, al punto de angustia y punto de deseo, y además, cuando comienza esta clase y cuando termina, hace referencia al punto de deseo y punto de angustia. Por lo tanto, digamos, quiere decir que él está destacando esta cuestión, digamos,
poniendo en la mesa de trabajo. Ahora, lo que él va a enfatizar con esto, con el punto de deseo y punto de angustia, es la relación del sujeto con el agujero del otro. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Ahora, él sitúa entonces la relación con este agujero, el agujero del otro, con el punto de deseo y con el punto de angustia. Y entonces, si es en relación al propio sujeto, lo sitúa en el punto de deseo. Si es en relación al otro, lo sitúa en el punto de angustia. Ustedes tienen que tener en cuenta que Lacan, lo que sitúa, es que es la misma pregunta la que se hace el sujeto en relación al agujero del otro, justamente. ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Qué soy para el otro? Ahora, no es lo mismo esta pregunta que sitúa, que se puede situar como causa de deseo, que quiere el otro de mí. Además, hay que tener en cuenta lo siguiente, que siempre cuando el sujeto está en relación a su deseo, se pregunta, esta pregunta se la formula, ¿qué quiere el otro de mí? Ustedes ya lo deben haber visto a lo largo del seminario de la angustia, es el que voy, ¿no? La relación entonces con la mantis religiosa, etcétera, etcétera. Pero acá hay que diferenciar que ante esa pregunta, donde lo que está en juego, cuando está en juego, es el objeto A. Y entonces, si se presentifica el objeto A en el punto donde el sujeto va a sentirse amenazado o va a sentir la posibilidad de ser devorado, absorbido, comido por el otro, ahí va a emerger la sensación de angustia, la vivencia de angustia. Ahora bien, si lo que está en juego es el punto de deseo, ante la pregunta ¿qué quiere el otro de mí?, va a aparecer entonces frente a ese agujero la ilusión, un punto al infinito, el intento de alcanzar el objeto de ese deseo, pero que nunca se alcanza. Es decir, que ahí entonces tenemos las diferentes respuestas en la pregunta del sujeto frente al agujero del otro. Porque si está el agujero del otro, yo puedo ser objeto de ese otro. O bien, si está el agujero del otro, eso puede suscitar, porque aparece un recorte del objeto, puede suscitar mi deseo. Bien. Entonces habíamos dicho que Lacan va a añadir los objetos voz y mirada en relación a los otros objetos. Y ahora, acá hay otra cuestión fundamental que me parece que está en la cuestión, en este seminario, que es el seminario de la angustia, la cuestión de la angustia, donde él dice que el drama del deseo, miren cómo lo dice, hubiera permanecido opaco si la angustia no revelara su sentido. ¿Qué está diciendo acá? Lo que nos está diciendo es que lo que revela el sentido de la relación del sujeto con su deseo es el punto del agujero en el otro. Ahora, luego, Lacan pasa a ocuparse ya del objeto voz. Luego, el objeto mirada, que es lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta clase. Es decir, el problema de la voz. La voz, entonces, es una de las formas del objeto A. Ahora, lo que Lacan realiza es no reducir la voz a la sonoridad. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en general a decir, bueno, la voz es lo que suena, ¿no? Es lo que sale de la boca y que el otro escucha. Ahora, Lacan se va a ocupar de la voz no solo en su dimensión sonora, sino también en su dimensión áfona. Para ello, Lacan nos va a introducir en algo que realmente se nos presenta como muy interesante, que es, va a recurrir a Theodor Reik, no sé si todos lo conocen, es un discípulo de Freud, que ha hecho importantes aportes al psicoanálisis, un discípulo inteligente, brillante,
que ha hecho unos estudios acerca del ritual. Ustedes saben que yo tenía este libro sobre el ritual y bueno, está perdido en mi biblioteca porque hice un cambio de consultorio, se me desarmó el orden que tenía y no lo pude encontrar, tenía otras referencias. Entonces, él se va a ocupar a partir de un objeto ritual del pueblo judío y de la religión judía, que es el shofar. No sé si todos lo conocen, si todos saben de qué se trata, ya se lo voy a mostrar. El shofar es un cuerno de carnero, que se sopla y hace oír un sonido. Es un sonido que tiene una forma de ser tocado en las ceremonias rituales más importantes del pueblo judío, que son el Año Nuevo, Rosh Hashanah, y Yom Kippur, Día del Perdón. Ahora, es un sonido que recién les decía, se toca de una manera diferencial, particular, un sonido 3 veces repetido, pero de distintas maneras. Bien, vamos a entrar entonces en todo esto, porque realmente es apasionante. Lacan dice que escuchar el sonido del shofar, y recomienda, digamos, a quienes estaban escuchándolo y a quienes lo leemos, que podamos concurrir a una sinagoga en los momentos del toque del shofar, que además está establecido cuando se toca, se sabe hasta el horario que se toca año a año, porque es parte del ritual, y dice que presenta algo que conmociona a quien lo oye. Dice, surge una emoción nada habitual por vías misteriosas del afecto propiamente auricular. A ver, aparte de decirlo poéticamente, ¿no? Porque es una prosa poética lo que nos está ofreciendo, nos está diciendo algo importante, nos está diciendo que son vías misteriosas de un afecto auricular, es un afecto que entra por los oídos. Sabemos de esto, ya les voy a comentar, lo sabemos, lo vivimos, porque nos emocionamos con una música bella, nos emocionamos ante alguien que nos dice palabras dulces, nos produce un efecto erótico el decir de alguien en el momento de la relación sexual. Es decir, que hay algo auricular que despierta algo, una vibración en el otro. Vibraciones de distintos modos. También cuando el grito, también el insulto, ¿no? Provoca, pero no solamente lo que dice, sino esto que se transmite, que hace vibrar al cuerpo, porque va al cuerpo del otro la voz. Ahora bien, en el shofar, y ahora Debbie mágicamente nos va a traer el shofar a ver si lo podemos escuchar. A ver, Debbie. Bueno, se dan cuenta que lo que escuchamos, bueno, por supuesto tiene que ver con la sensibilidad de cada uno, por lo que les remite, pero es un impacto. Yo mientras escuchaba ahora, pensaba que hasta que es un impacto que nos alude a cierta cuestión remota en el tiempo, ¿no? Porque inclusive
por las formas, por las vestimentas. Si ustedes se dan cuenta que están en el medio de una ceremonia ritual judía, ahí están en Año Nuevo. Pero entonces, dice Lacan, que en el sonido del shofar, la voz subyace a la palabra. Este acto, dice él, tiene una dirección. Es decir, que no estamos solamente en el plano de la música. Vamos a situar algunas paradojas, ¿no? que nos remiten a esto. Me voy a desviar un poquitito, pero para que después volvamos. Que hay una cierta paradoja cuando uno escucha, digamos, alguien que canta. La paradoja es que, a ver, yo esto lo digo, lo sé, pero seguramente los que entienden de música mucho más que yo, lo van a poder quizás explicar y situar. Que hay que aceptar perder una calidad de enunciación cuando la voz se eleva hacia lo agudo. Es decir, que cuanto más aguda es la voz, se termina perdiendo lo que dice la enunciación. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, no en este extremo, que cuando escucho algunos temas que me gustan y que me atraen, generalmente pierdo la enunciación. Me toma la melodía. No sé si lo digo bien para los que entienden música, pero me toma la música. Entonces muchas veces, después que uno comenta, escuchaste este tema y viste lo que decía, y yo quedo tomado por la melodía. Muchas veces, muchos párrafos del tema se me pierden. Pues porque hay letra y música, ¿verdad? Pero la letra se pierde cuando uno queda tomado por la musicalidad. Aún más, cuando se eleva a lo agudo, que además se acerca inclusive al grito, ya no se entiende nada. Es puro sonido. A ver, lo vamos a ver, esto lo aprendí recientemente, en una ópera de Mozart. Los que conocen dirán más cosas que las que puedo decir yo. Hay una parte, se llama La Reina de la Noche, que es el fa sobreagudo. A ver, veamos cómo es un fa sobreagudo, Debbie. ¿Puedes poner la flauta mágica? Sí. Un ratito vamos a poner, no los voy a hacer entretener mucho con esto. Listo. Bueno, la veo disfrutar acá a Estela. Bueno, ustedes han visto de que cómo digamos, este es un momento nada más, yo lo reduje por supuesto, pero donde ella dice a través de su musicalidad aguda. No sabemos qué dice, nos transmite, pero perdemos la enunciación, ¿verdad? ¿Está de acuerdo, Estela? Sí, dice de la imposibilidad de decir, se queda sin palabras la madre. Quiere y no puede, ahí está. Bueno, yo no soy soprano. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando un cantante, una cantante se eleva a su sobreagudo, pierde la calidad de enunciación. La voz ya es un sonido solamente.
¿no? Porque es lo real de la voz que está en juego. Lacan dice que hay una tensión entonces entre la significación y la voz. Para que emerja la voz se pierde la enunciación, ¿no? Como dijo Estela muy bien, no podía decir, ¿no? Era un conflicto tremendo con su hija, la quiere sacar de hija, la saca de su linaje. Mire si no hay algo más crudo, un acto de cierto extremo, de hacer ausentar al otro del linaje. Bueno, entonces volvamos al shofar a través de esto, ¿no? Lo que dice la liturgia judía, lo que dice el relato bíblico a través en distintas partes de la Biblia, en Samuel, en Éxodo, etc., es que el sonido del shofar se trata en cada vez que suena en las fiestas judías del shofar de renovar la alianza con Dios. Se dan cuenta que es una voz, por eso dijimos recién, que tiene que ver con la palabra, con el simbólico del pacto. El pacto es simbólico con Dios. Entonces, hay una perpetuación y una repetición y una rememoración de la alianza. Entonces, lo que nos propone Lacan, tomándolo de Reich, después Lacan va a proponer otra cosa, es que el shofar es ciertamente la voz de Yahvé, la voz de Dios. Es decir, que ahí Reich, Theodor Reich, Lacan lo retoma para después decir lo contrario, pero lo retoma, dice que la voz de Yahvé nos habla, ¿no? Que es la interpretación tradicional judío, y que es la voz atronadora de Dios. Entonces Lacan se pregunta, ¿es la voz de Dios o es la del hombre preguntándole sobre el pacto? Ahí están los sonidos 3 veces repetidos. Hay una conversación entre Dios y el pueblo para renovar la alianza. Lo que nos está acá planteando Lacan es cuál es la relación entre la significación y lo pulsional de la voz, lo que toca al cuerpo. Por ejemplo, en el timbre de la voz, ¿no? Todos tenemos un timbre de la voz, que es particular, reconocible, pero cuando nosotros, por ejemplo, podemos decir, bueno, la voz de esta mujer es muy dulce, la voz de este hombre es muy severa, la voz de este hombre es, qué sé yo, es seductora, ¿no? Todo lo que podemos decir del timbre de la voz no termina de decirse, porque el timbre de la voz es lo más real de la voz, es lo pulsional de la voz, que es la cualidad que tiene la voz, que no es medible ni cuantificable. Escapa entonces a toda medida. Por más que se nombre, se escapa. Entonces la voz es un real, pero el timbre es lo más real de la voz. El timbre es lo real del objeto A. Bien. Entonces ahí Lacan va desarrollando la tesis de Reich. Reich sitúa de que en realidad se trata de la rememoración, de la remembranza. Reich toma una palabra hebreo que es la sikronot. Sikronot son los recuerdos. Entonces, hay remembranza, reedición de un sonido, y esa reedición tiene que ver con el sacrificio de Isaac. Recuerdan seguramente que a Abraham Dios le pide como prueba de su fe que mate en sacrificio a lo más querido, a lo más sagrado de Abraham,
para mostrar que es fiel a su Dios. Abraham acepta. Y en el momento que está por asesinar a su hijo, viene un ángel y le frena la mano y corta las ataduras con las cuales estaba el hijo. Las ataduras es la akedá en hebreo. Entonces, ¿qué dice? Que en cada nuevo acto ritual porque reemplaza al hijo por un carnero y sacrifica al carnero. El carnero del cual luego tenemos los cuernos del carnero, que es lo que se toca y se extrae el sonido del shofar. Quiere decir que estamos recordando ese pacto que hicieron Dios y Abraham, Abraham y Dios. Ahora, dice Reik, entonces la voz es la voz de Dios, diciendo a su pueblo que recuerde que hay un pacto simbólico. Pero ahora dice Lacan, pero ¿cómo se va a plantear así? Me parece que el que le pide que recuerde el pacto es el pueblo. El pueblo le pide a Dios que recuerde el pacto. Ya le vamos a dar otra vueltita a esto. Entonces, acá destaquemos que en el sonido del shofar hay un impacto de la voz en el cuerpo, ¿no? Esto que hablamos de la voz que enamora, la voz que seduce, la voz que da dolor, etcétera, etcétera. El timbre de la voz resuena en el cuerpo. Esto Lacan lo dice de otra manera cuando dice esta frase, que es bastante repetida, es el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. Así define Lacan la pulsión. Bien. Ahora, dice Lacan, si el hombre le pide a Dios que recuerde que está muerto, ¿no? Que es un padre muerto, y que justamente porque el padre fue muerto, fue asesinado, es que hay una ley. Que hay una ley que es la ley del pacto. Ahí podemos retomar un poema, hay un poema de Jacques Prévert que dice algo así. Padre muerto. No. Padre nuestro, no Padre muerto. No. Padre nuestro, que estás en los cielos, digo yo, muerto, quédate ahí. Bueno, y después desarrolla, lo pueden leer el desarrollo que hace, pero lo importante es esa frase, que es como si el pueblo judío le dijera a Dios, Dios del super yo, Dios que nos obligaste a cumplir los preceptos, quédate ahí como ley, quédate ahí, no bajes, no nos jorobes más, porque eso nos va a posibilitar que tengamos deseo, porque el deseo y la ley son la misma cosa. Es decir, que entonces, dando una vuelta, a ver, estoy resumiendo un poquito. Entonces, hay una rememoración de dicho pacto, esta función sikrón, ¿se acuerda que yo había dicho? Sikrón, sikronot, momento intermedio entre las emociones auriculares. Bien. Bueno, respecto de la queda, todo lo que ya le he planteado, entonces, si el sonido del shofar sostiene el recuerdo, sikrón, sikronot, inclusive el sonido del shofar se llama, el segundo sonido es sikronot teruá. ¿De qué recuerdo se trata? Entonces,
Lacan dice, ¿acaso entonces el que quiere, que el pueblo quiere que recuerde, no será Dios? Ahí él contradice la tesis de Reich. Reich había planteado que el sonido del shofar ahí sigue en la liturgia judía y la emparenta con Totem y Tabú, ¿se acuerdan? Totem y Tabú, padre asesinado, que vuelve como, retorna como ley, ¿sí? Entonces ahí combina Reich el mito de Totem y Tabú con la liturgia judía. Y Lacan va a decir entonces acá que se trata, dice, del asesinato del padre que instaura el deseo, porque recuerden que el asesinato del padre instaura el deseo, y que nadie puede ocupar su lugar, el lugar del padre muerto, que antes ocupaba el padre cuando estaba vivo. El lugar del padre debe quedar vacío. Es decir, que vacío de los hermanos, pero vacío del padre también, no puede volver. Es un simbólico, la ley del padre, que es lo mismo que el deseo. El deseo se mueve porque ese lugar está vacío. Por eso es que podemos desear, porque hay un vacío que intentamos llenar, conquistar. Y ese vacío es lo que prohíbe el goce absoluto. Deseo y ley son la misma cosa. Entonces, para resumir o sintetizar un poquito todo este desarrollo, podemos decir que tenemos dos sentidos a la cuestión del shofar. Uno es que es la conmemoración del pacto, que es el sentido clásico, es la voz de Dios, y otro que es el que plantea Lacan, que piensa que es la voz humana, que le recuerda a Dios que la ley no es el superyo, que no debe transformarse exclusivamente en superyo. Es una voz humana que le dice a Dios: Padre nuestro, que estás en los cielos, quédate ahí. Como ley, el Padre muerto está, pero se debe quedar ahí para sostenerse como ley. Ahora, el quédate ahí quiere decir que yo, humano, hago oír mi voz. Esa voz no es solo entonces la voz de Dios, es también la voz humana que le dice a la voz de Dios, a la voz del superyo, quédate ahí, no te inmiscuyas todo el tiempo, frenando mi deseo. Esta es la tesis de Lacan. Entonces, quiere decir que es la posibilidad que tenemos los humanos de despegarnos de la voz del otro que nos habita y portar nuestra propia voz. Esto va a tener una relación con lo que va a plantear Lacan a partir, luego que deja de trabajar el shofar, y va a la cuestión de la visión. ¿Sí? La visión y la mirada, que es lo que comienzo diciéndoles que no es lo mismo. No es lo mismo la voz y la mirada. Lacan, como era demasiado erudito y también nos hace estudiar un poquito a nosotros, tratamos de que eso que él dice en toda su erudición nos nutra. Él se propone trabajar la cuestión del ojo y la cuestión de la mirada, la cuestión de la visión y de la mirada. Y entonces va a plantear que esto es una cuestión de la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Todos hablamos de perspectiva, ¿verdad? Siempre decimos, bueno, desde mi perspectiva,
o desde la perspectiva del otro, ¿no? O miramos esta situación desde la perspectiva tal o cual. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo con esto que estamos siguiendo las leyes de la perspectiva. ¿Y qué es la perspectiva? Fíjense que si buscamos en un diccionario, como no somos eruditos en física y esas cosas, por lo menos yo, me fui a buscar, ¿no? Porque esto lo entendemos por ahí intuitivamente, y dice que es la manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana, como se dice ahora, escuché, en el plano, en la hoja, en un plano, que da la idea de la posición del volumen y la situación que ocupa en el espacio con respecto al ojo del observador. Es decir que, si nos hablan de volumen, ¿no? Posición, ¿no? Y situación, ¿no? Largo, ancho, profundidad, 3 dimensiones. Lo tridimensional, porque ¿qué hacemos cuando hacemos un dibujo en perspectiva? Eso que yo nunca pude hacer en mis horas de dibujo del secundario. Si hacemos un dibujo en perspectiva, bueno, vemos la profundidad, nos da volumen, ¿no? Es una adquisición, ¿verdad? A ver, no sé si hay gente también entendida en esto, por ahí explicará mejor que yo. Ahora, dice que supone, es decir, que es la perspectiva, el punto de vista desde el cual se mira. Supone la contemplación del mundo desde un solo punto de vista, desde un ojo único que abarca todo el panorama. Ustedes saben también que si uno está puesto en determinado lugar, mira la realidad desde ahí, y otro que está en el extremo opuesto ve otra realidad. Bien. Bueno, en la historia del arte, podemos ver que la perspectiva, esta cuestión de lo tridimensional no estuvo desde siempre, recién aparece a partir del Renacimiento. En Grecia y en la Edad Media hay algunos trabajos, dicen que Giotto, un pintor italiano, que digamos, hace de puente en el Renacimiento, empieza a hacer unos intentos. Entonces van apareciendo tesis matemáticas y geométricas de la perspectiva. Ahora Lacan va a decir que se trata de lógica geometral. Y que miramos el mundo a través de una ventana enmarcada. Magritte, este famoso pintor, ha trabajado mucho la cuestión de la ventana. ¿Podemos ver un cuadro de Magritte que tenemos ahí de una ventana, Debbie? Bueno, ¿se dan cuenta? Que la ventana enmarca, cuando hablamos del marco de la ventana, ¿cómo se llama? El bastidor está delante de la ventana, el pintor pinta a través de un punto de vista. Ustedes fíjense que reproduce, ¿no? Ahí está claro por la cuestión del bastidor, se dice eso, ¿no? Sí, del bastidor, donde reproduce el paisaje en la pintura, ¿no? Hay una reproducción, bueno, que ahí Magritte dice que entonces que el punto de vista desde donde mira el pintor es un punto de vista que reproduce el paisaje enmarcado por el marco de la ventana, y lo reproduce desde un punto de vista. Desde ahí tiene la imagen. Se lo puede sacar de él. ¿Cuál es entonces la importancia de la lógica geometral que nos plantea Lacan? Permiten pensar en el ojo en relación a la mirada, y ahí vamos a entrar a diferenciar. Vamos a preguntarlo,
¿cuáles son las condiciones necesarias para que exista la visión? El tiempo y el espacio. Es decir, tiene que haber tiempo y espacio que nos sitúa para tener una determinada visión de algo, una visión desde la cual miramos. Acá Lacan va a puntuar la cuestión del espacio. El espacio es tridimensional, ¿no? Largo, ancho, profundidad. Ahora, lo que ha hecho digamos, el dibujo, el arte, es justamente llevar lo tridimensional al plano, a lo bidimensional, a la hoja. Y el que da el salto es un tal Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, que es un pintor que ha hecho un experimento, porque digamos, el tipo hacía un experimento para lograr situar, cómo poder lograr trasladar la perspectiva al plano. Bueno, a ver, Debbie. Vamos a ver cómo ha hecho este señor. Miren, eso se llama la tabla de Brunelleschi. En esa tabla, todos la pueden observar, ¿verdad? Ustedes ven que, no sé cómo se señala acá. Ahí está. ¿Ustedes ven acá lo que yo señalo? ¿O no? No, no se ve, Alfredo. No, bueno, no importa. Ustedes ven, este es alguien que está desde creo que la Catedral de Florencia, mirando hacia el baptisterio. El baptisterio es donde se hace el bautismo. Son los locales. Entonces, ¿qué ha hecho? Si ustedes ven, tiene un orificio que sale del ojo. Ahí está, gracias, Debbie lo está haciendo. Y lo que tiene en la mano es un espejo. El espejo, que mira al dibujo del baptisterio, refleja lo que está en el dibujo. Lo que ve el señor o la señora, la verdad que no sé si será señor o señora, es que si ve por el agujero, que es un prisma, ¿no? Ve el baptisterio de la realidad. Y ahí él lo compara con el baptisterio del dibujo, plano. Y entonces él puede ver que ha logrado la perspectiva. Lo de arriba, inclusive, es un plateado, que no lo dibuja porque dice porque se reflejarían las nubes. Lo que está arriba son las nubes que van ahí. Pero bueno, él hace este experimento y logra entonces situar cómo es posible llevar al plano exactamente lo que está en la realidad. Eso es lo que comprueba ahí. Bien. Si lo puede sacar. Entonces, acá lo que podemos decir que así funciona el ojo. Es el punto de vista desde el cual el ojo mira. Pero no, perdón, el ojo ve. Vamos a diferenciar mira y ve. Es decir, que el ojo va del sujeto a los objetos del mundo. Ahora bien, lo que se pensaba que alguien a través del marco de la ventana, que veíamos en Magritte, ve los objetos y los ve, pero lo que no puede es situar la mirada. Es decir, lo que viene del mundo hacia el ojo, porque los rayos vienen del mundo hacia el ojo. Y ahí es donde surge el objeto A mirada. Habíamos hablado del objeto B, ahora estamos en el objeto A mirada. Del mundo se dirige algo a mí. Algo nos sorprende del mundo y nos evoca. ¿Qué nos sorprende del mundo? Porque si ustedes ven, la imagen que uno ve, es una imagen homogénea, una imagen totalizada, una imagen armónica. Ustedes han visto el paisaje de Magritte, es un paisaje armónico. Tiene que ver con la imagen en el espejo.
lo que nosotros vemos en el espejo, a partir del espejo de Lacan, es esa imagen armónica que nos muestra una totalidad. Recuerdan ustedes, cuerpo fragmentado, etc. Se totaliza en la imagen, yo soy ese, esa imago, la imago, es una imagen total. ¿Qué nos viene como mirada? ¿Qué es lo que es la mancha, el lunar? La lata de sardinas que había planteado Lacan en el seminario 11. Es decir, es lo disruptivo, es lo real, es eso que es el objeto A, lo que convoca a nuestra mirada y parcializa, recorta la imagen total. ¿Está claro esto, gente? Tiene su complejidad, pero no está. El objeto A son siempre partes separadas del cuerpo. Los objetos son objetos separados. El objeto A es elusivo, es elidido. En el espacio, los objetos no están separados, porque el espacio, como decía recién, es homogéneo. El campo visual, entonces, que tenemos desde el punto de vista, son los distintos rayos que llegan al ojo y que se reduce a un punto que es el punto visual o el punto de vista. Es decir, que los rayos confluyen a través de una pirámide o cono visual. Esto es lo que tomaba Brunelleschi. Esto es lo que se llama la óptica geometral. ¿Se dan cuenta de lo que han venido a escuchar? ¿Qué cosas han venido a escuchar sobre óptica geometral? Bien, pero lo que hizo Lacan es aprovecharse de conceptos que tienen que ver con otras disciplinas y usarlos. Por eso Lacan hace lingüistería, hace topologería, ¿no? Es decir, se sirve de esos conceptos y los usa a sus fines. Entonces, tenemos la visión, el ojo, dirigiéndose desde ese punto de vista para pensar la relación diferencial con la mirada. Ahí Lacan alude a la estética trascendental de Kant. Pero la estética no es referida a la belleza, sino más bien a lo sensible, a las condiciones de la sensibilidad. Como, por ejemplo, podemos tener la sensibilidad a través de la percepción visual, la acústica, la táctil. Bien, otra cosa que les quiero decir, que la mirada, entonces, vamos adentrándonos en algo que nos es bastante importante para nuestro quehacer, porque la mirada no es el punto de vista. El punto de vista, doy otra vueltita, es impenetrable. El punto de vista es como un átomo. El átomo es átomo, A divisible, tomo es división. El átomo, por definición, es indivisible. Bueno, en la física, ustedes saben, se han encontrado, digamos, partículas mucho más, mucho más indivisibles. Poco a poco ahora estamos en el quark, que en este momento parece ser la partícula que no es divisible. Pero es el mismo concepto. Hay un punto que no se divide. Aunque nosotros encontremos nuevas divisiones, llegamos a un punto indivisible. Entonces, el objeto A y el punto de vista son distintos. El punto no puede ser el objeto A, porque el mundo lo armamos a partir de la visión. Y puedo ver el mundo desde distintos puntos de vista, pero hay una separación entre lo visible y lo invisible. Bien.
El sentido, entonces, ahora vamos al concepto desde el psicoanálisis. El sentido del estadio del espejo es la obtención del objeto A, que es un agujero, un resto. Para ser una totalidad, tenemos que encubrir el agujero. Ese agujero es el objeto A. Por eso, esto se liga al fantasma. Ustedes saben que hay dos formas de encubrir la castración, que es la imagen del yo y el fantasma. Cuando viene algo disruptivo, a ver, pensemos en cada uno de nosotros, o pensemos en situaciones, por ejemplo, la pandemia. La pandemia fue algo disruptivo, digamos, trastocó las coordenadas imaginarias y simbólicas en que vivíamos, es una irrupción de lo real, ¿no? Un real sin ley, pero ¿qué hicimos subjetivamente? No estoy hablando de las cuestiones políticas, sanitarias, ni nada. Lo que tendemos a hacer es construir un fantasma, es decir, apelar a un fantasma. Es decir, ese fantasma al cual apelamos, ¿qué hace? Encubrir la castración. Y decimos, ¿no? Tomemos al principio, ahora estamos en otra etapa, pero al principio son los chinos. Los chinos nos trajeron esto y nos mandan y quieren conquistar el mundo, etc. Fantasma paranoico. ¿Sí? Más allá de que sea real o no, pero, ¿no? O bien, ya viene la vacuna, ya no va a salvar. Tal vacuna es la salvación, es la que, ¿no? Es un fantasma de un padre bueno o un padre hostil. ¿Está claro? Es decir, que fantasmatizamos ¿para qué? Para cubrir, para velar el agujero, la castración. La mirada, cuando se recorta, cuando hay algo que se recorta, es, digamos, la entrada de lo real en lo imaginario y en lo simbólico. Porque la tela es la que queda desgarrada, no se sostiene ya la armonía, hay una mancha en el campo, hay un agujero en lo imaginario, y también rompe el agujero de lo simbólico. Puedo entonces, y ahí, seminario de la angustia, estamos ahí, no nos olvidamos, y ahí, cuando puedo estar a merced del otro, posibilidad, anticipación, sobreviene que la angustia es la posibilidad de quedar absorbido por el otro. Y ahí surge la pregunta, ¿qué quiere el otro de mí? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿No? ¿Me va a estrujar? ¿Me va a machacar? ¿Me va a matar? ¿Me va a comer? ¿Me va a cazar? Y cazar con Z y con S. Es decir, un hombre que de pronto había constituido un objeto de deseo en una mujer, bueno, puede ser en otro hombre también, y de pronto, ¿no? Viene la fatídica, ¿cuál es la fatídica pregunta que le hace, digamos, el otro, cuando han constituido la pareja? Che, ustedes no pueden hablar, así que es tremendo esto para mí. ¿No? ¿Qué soy para vos? ¿Qué somos? ¿Sí? Pregunta fatídica. Escape entonces fóbico del hombre, ¿no? Si es más o menos, tiene una estructura fobígena, donde dice, me quiere chupar, me quiere casar, salgo corriendo. Bueno, el salir corriendo es una posibilidad de una salida, ¿no? No le voy a hacer la recomendación, ¿no? Los que no se encuentren en pareja todavía traten de no hacer esa pregunta porque pueden llegar a tener esa respuesta. ¿Qué quiere el otro de mí? Ya habíamos dicho que es la pregunta del deseo y de la angustia. Y ante esa pregunta, lo que va a aparecer es el fantasma.
Por eso, lo que diferencia la pregunta del deseo con la pregunta de la angustia es la posibilidad de la respuesta fantasmática. La angustia da la posibilidad de la respuesta fantasmática. Porque encuentra la respuesta. ¿Qué quiere? Quiere tragarme, desarmarme, aplastarme, controlarme, mirarme todo el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? A ver, los que tienen alguna cultura futbolística, hay una escena muy famosa de los últimos tiempos de la selección argentina en las semifinales cuando jugaba con Colombia. ¿Sí? ¿Qué le dice magistralmente en sentido futbolístico, en sentido subjetivo bastante complicado? ¿Qué le dice el arquero que hace que Argentina gane por penales? Porque esto que hablamos tiene consistencia en la realidad, gente, en nuestra clínica y en la vida cotidiana. ¿Saben lo que le dijo? Te voy a comer. Muy bien, aquí me contestó quién es, Ramiro. Te voy a comer, te voy a comer, te voy a comer. El pobre hombre que futbolista, avesado, gran pateador de penales, que iba a patear, pateó la penal arriba, porque el arco es un agujero. Y de ese agujero, un grandote le decía, te voy a comer. ¿Cómo no salir corriendo? También el objeto del deseo puede convertirse en angustia. Les cuento una situación. Hay un grupo de adolescentes, púberes en realidad, 11, 12 años, están en la puerta de la casa de uno de ellos, y pasa una hermosa dama, bastante producida, bastante seductora en su andar, y estos muchachitos, como estaban, no estamos hablando de ahora, estamos hablando de otros tiempos, ahora serían denunciados por el INADI, le dice, uno de ellos le dice, voy a traducir, yo tengo que hacer una traducción, le dice, bueno, le voy a decir, mamita, vamos al telo, ¿no? La mujer iba pasando. Entonces, la mujer, que conoce bastante de la calle, se dio vuelta y le dijo, bueno, pero invítenme primero a comer. ¿Qué hicieron los adolescentes? Salieron corriendo, en banda. Es decir, ¿no? Una escena graciosa, es decir, que el punto de deseo, eso que de pronto, ese objeto que se le había recortado a estos muchachotes que estaban en plena efervescencia de su sexualidad puberal, se les recortó el objeto del deseo, dijeron algo, ¿no? Claro, dijeron algo no pensando que se iban a encontrar con una aceptación y con una posibilidad de ser, entonces, porque miren lo que le contestó, ¿no? Como el Dibu Martínez, los voy a comer. ¿Sí? Bien. Quiere decir que el deseo puede convertirse en angustia. Entonces tenemos el punto de deseo y el punto de angustia que le viene del otro. Cuando Lacan habla del lunar, no es el lunar de muchas... A ver, el deseo se puede convertir dependiendo de ese otro. Ah, bien, acá dice Ricardo, Sebastián Menéndez. Dice, el deseo... ¡Ay, se me fue! Para la chica digo, a ver, ¿vos lo puedes leer de nuevo, Estela? Porque acá se fue. El deseo se puede convertir en angustia dependiendo de ese otro. Por la chica, digo, dice Ricardo. Por la chica, claro, sí, es clarísimo. El otro, digamos, se situó en la posibilidad de justamente de responder a ese deseo, pero claro, digamos que estos muchachos no estaban preparados para esa respuesta, ¿no? En realidad era más una exteriorización de eso que era, no era
en realidad una propuesta seria. Pero claro, está bien lo que nos dice Sebastián, se trata de una mancha que se produce en el campo visual. El campo visual, habíamos dicho, que es armónico, homogéneo. También esto mismo nos trae el blanco del ojo del ciego. O también Lacan da, como ejemplo también, esto yo no lo conseguí, la verdad, porque lo busqué, habla del ojo marino en la Dolce Vita. No sé si algunos recuerdan. Sí, sí, yo lo recuerdo. Que es un ojo de este tamaño, blanco, que termina la escena donde todos van jodiendo a la playa y de pronto ven el animal ahí sobre la playa con un ojo blanco que los mira. Que los mira. Y ahí termina ahí está la mirada, ¿no? El tatuaje también él lo pone en ese punto digamos, de la mirada, de la mancha. El tatuaje, pero después aclara, me parece en un momento, que es el tatuaje de todo el cuerpo, ¿no? Cuando es todo un cuerpo tatuado que viene. Entonces, también podemos ver el ojo del voyeur. El voyeur, que espía, tratando de mirar, pero está todo el tiempo angustiado porque puede ser descubierto. El deseo del otro alza, está bien. Puede ser descubierto. Entonces está, por eso dice Lacan que el voyeur muestra lo que es. Muestra que esta mira y percibe al otro como en el sentido que puede ser descubierto, que puede ser mirado. Convoca a la mirada. Él mira, pero convoca a la mirada permanentemente. El exhibicionista, en cambio, se exhibe, abre el impermeable para que el otro lo vea. Entonces, hay una relación recíproca, podemos decir, entre el deseo y la angustia, y donde la pregunta es la misma: ¿qué quiere el otro de mí? El deseo puede llevar a la angustia. Bueno, eso muchas veces lo vivimos, ¿no? Cuando se nos recorta un objeto del deseo, ¿no? Han tenido un ejemplo que ya me lo había olvidado, qué bueno que me lo acordé. No sé si recuerdan ustedes, hace varios años, había una propaganda, una publicidad de un muchacho que iba sentado en un colectivo y parada estaba una hermosa mujer y que él la mira y le empieza a decir internamente: mírame, 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 mírame. Él quiere convocar a la mirada para hacer la conjunción amorosa, digamos. Ahora, puede suceder que dice, sí, esa propaganda. Ricardo también se acordó. Es decir, que está la posibilidad de que del lado del otro venga la mirada. Y puede haber distintas salidas. Esa mirada que convoca está muy buena porque realmente digamos, representa una escena que para muchos es conocida, digamos, en el sentido de que, bueno, cuando uno mira el objeto que le causa el deseo, quiere encontrar la respuesta homogénea, digamos. Ahora, ojo, que muchas veces cuando aparece la posibilidad del encuentro, puede surgir la angustia. O puede surgir que, bueno, los dos terminen comiendo juntos. ¿Sí? Es decir, que ese objeto del deseo se convierta, ¿no? Esto es interesante, también, ya no tengo tiempo, pero diferenciar objeto de la pulsión, objeto del deseo, objeto de amor. Bueno, ya para ir terminando entonces, y también decirles que la angustia puede reducirse con el deseo, y eso lo tenemos bastante, digamos, presente en la clínica. Cuando alguien muchas veces viene en un estado de angustia, descubrir algo del objeto del deseo alivia.
Bien, y para concluir, les voy a decir que Lacan vuelve al final de la clase al shofar, ¿no? Dice de nuevo que su sonido, el shofar en su sonido es la conmemoración del pacto, en la versión clásica de la tradición judía. Voz de Dios que evoca el pacto. Pero lo que Lacan plantea es que se trata de la voz humana que le recuerda a Dios que la ley no es el superyo. Es la voz humana que le dice a Dios, quédate ahí. No jodas más como superyo. Como ley estás aquí porque el deseo es la ley. Pero para que la ley se sostenga como tal, para que el deseo avance en su camino, el superyo tiene que estar acotado. Padre, entonces, superyoico, quédate ahí. Yo hago oír mi voz. Es también la voz humana que le dice a la voz superyoica, quédate ahí. Y me parecía que esto era un buen cierre para que lo pensemos no solo teóricamente, sino algo que tiene que ver con nuestra vida y con la clínica. Bueno, si quieren podemos hacer... Hermosa clase, la verdad, hermosa clase, muy, muy, muy linda. Vamos a los comentarios y preguntas. A ver. México está presente, siempre está presente en Puebla, qué lindo. Bueno. Lo que yo te decía el otro día de gente de Puebla. Bueno, a ver, sí, el mail de él es de Alfredo Igel 01, me había yo olvidado del 01, @gmail.com, para que le hagan las preguntas que no pueda responder o lo que sea que quieran hablar con él. Bueno, a ver, un segundo. Está Walter Cáceres de Tucumán. No sé si lo conocen. Bueno, no me siento tan solo entonces. Sí, con vinito y con empanada, ¿no? Con empanada. Cristina Boj, gracias por la experiencia, es la primera vez que escucho el sonido del shofar, te lo agradece. Ricardo dice, conocida es la obra, perder la enunciación sería lo que dice la letra. Cristina Boj vuelve sobre la ópera maravillosa, es una de las áreas más difíciles de interpretar, sí, absolutamente. Graciela Steinberg, cuando lo excomulgan a Espinosa, hacen sonar el shofar recordando haber traicionado el pacto con Dios y el pueblo judío. Sí, sí. Algo más dice ella más abajo, pero a ver, leo algo que a continuación dice Grisel. Padre nuestro que estás en los cielos, quédate allí y nosotros nos quedaremos en la tierra, a veces tan hermosa, con los misterios de Nueva York y los misterios de París, que bien valen los de la Trinidad, con el pequeño canal del Ourcq, la gran muralla china, el río de Morlaix, los caramelos de Cambrai, el océano Pacífico y las dos fuentes de las Tullerías, con los hijos buenos y los tipos malos, con todas las maravillas del mundo que están aquí simplemente en la tierra, al alcance de todos, maravilladas ellas mismas de ser tales maravillas, y sin atreverse a confesarlo, como una bonita joven desnuda que no se atreve a mostrarse con las espantosas desgracias de este mundo que son legión, con los legionarios, con los torturadores, con los amos de este mundo, los amos con sus sacerdotes, sus traidores y sus reitres, con las estaciones, con los años, con las chicas bonitas y con los videos verdes, con la paja de la miseria pudriéndose bajo el acero de los cañones. ¡Guau! No lo conocía yo. Bueno, yo quería agregar solo a esto que es realmente maravilloso, sí, que también está en la lista La Primavera en Tucumán. La primavera. La primavera en Tucumán. Bien, maravilla, claro. Grisel, la mancha podría ser lo que uno va a mirar cuando se saca una foto, por ejemplo, las arrugas, la nariz, la panza.
No, la mancha nos mira, la mancha nos mira, no vamos a mirar, la mancha nos mira. Como la lata de sardina. Claro. Sí. Puede La ser que en mancha eso es lo que nos mira algo degradado, por ejemplo, del cuerpo, y ahí nos hace mancha. Ahí se convierte en mancha, porque, digamos, por eso el lunar, no es el lunar, creo, no sé si lo terminé de decir, me parece que no es el lunar de una mujer que tiene como una característica en su rostro y que la hace más bella todavía. El lunar es eso que nos mira, y nos mira en algo que nos descuajeringa, diríamos en tucumano, ¿sí? Que nos conmueve, que nos saca de lo homogéneo, que nos saca de la completud. Por eso es que esa completud yoica de la imagen en el espejo es lo que recubre, porque lo otro nos remite a la castración, nos remite al agujero. Por eso Lacan enuncia al comienzo, que es lo que yo les intenté decir, es la cuestión de la relación del sujeto con el agujero. Estaba pensando en el lunar de las hindúes, que se lo ponen aquí, el tercer ojo. Sí. Cristina Bosch, ¿la mancha es lo que se recorta de la totalidad de la imagen? Te pregunta. Sí, lo que acabo de decir, perfecto. Ricardo, el deseo se puede convertir en angustia dependiendo de ese otro, por la chica digo, que lo leímos. José María, el deseo del otro aiza, dice. No alza, sino aiza. Gracias, está perfecto. Agradezco, porque había leído alza y no entendía nada. Aiza, sí, hace objeto A, sí. Perfecto. Hermosa exposición, muy amena, me encantó la clase, muchas gracias. Muy claros puntos importantes. Sí. Ricardo, nuevamente, ¿esa voz es la intolerante frente al suicida? Esa voz es la intolerante, dice, frente al suicida. No sé, por ahí podría ampliar algo más, ¿no, Ricardo? Bueno, muchísimas agradecimientos. Hermosa clase, mucha transmisión, muy linda transmisión, me encantó, muy clara la clase. Bella Tucumán. Desde Catamarca tenemos a Dana desde Catamarca, desde Corrientes. Qué lindo. Pueden poner el mail, sí, de Alfredo nuevamente, ahí lo pongo. Pueden mandarnos de nuevo el mail, sí. A ver, ponelo, veo si está bien, porque a veces... Dije el 01, a ver, decime si estoy bien. No, Alf, sí. Alf Igel con Y, Alf Igel 01 @gmail.com. ¿Sí? Ay, 02 puse, dale, no. Alf Igel 01 @gmail.com. A ver, ¿lo podés publicar ahí para que yo lo vea? Sí. Ahí va, ahora sí. Ximena Juárez viene desde Tucumán. Es de la facultad, bueno, un saludo enorme. Cuando se le dice al paciente qué participación tiene usted en esto que le está sucediendo, ¿estamos apelando al super yo como para hacer, cómo hacemos para acotarlo? Pregunta Alicia. No, sí, esa es una inversión dialéctica que Freud le hace a Dora, ¿no? ¿Qué parte tienes que ver tú con el desorden que te aqueja? Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque, digamos, mucho cuidado en ese tipo de intervención, porque eso puede agrandar el superyo. Una cosa es la rectificación subjetiva, una cosa es que alguien pueda hacerse una pregunta sobre lo que le pasa, a la otra a la culpabilización, ¿no? Y muchas veces es un perfil, ¿cómo se dice? Una bisagra, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cautos en esa intervención, porque, bien, tendemos a que el sujeto, ¿no?, se implique en lo que le sucede, pero ojo con agrandar super yo. Lo que hay que hacer es disminuir super yo. Cuando donde entra significante, baja super yo. Significante. ¿Sí? Donde entra lo simbólico, disminuye super yo.
lo digo ahora más específicamente. Bueno, ser cuidadosos. Fernanda nos recuerda, me parece piola, el ojo de Olimpia, el cuento de Hoffman. El ojo de Olimpia, la muñeca en el cuento de Hoffman. Sí, sí. Muchos agradecimientos, hermosa clase, muchísimas gracias, la primera vez que escuché el shofar, dice Alicia. No está solo, profe, desde Tucumán, lo acompañamos sus alumnos, dice Jimena. Qué lindo. Bueno, hasta ahí. Bueno, no sé si querés agregar algo. No, quiero agregar de que muy contento, me sentí muy bien en esta clase, en esta transmisión, a pesar de que es difícil a veces, pero bueno, algo es recuperado. El año pasado era, digamos, solo conmigo mismo, ahora por lo menos he visto algunas caritas, que uno también algo registra de cómo va, y es importante. El semejante nos es importante en la vida, ¿no? Y nos hace disminuir las angustias. Eso también es importante. Para cada uno y para nuestra clínica hay que tener en cuenta la cuestión del semejante. Así que yo les agradezco que hayan venido, aún en un día feriado. Yo también he trabajado. Me tengo que ir porque voy al consultorio y después salgo en ómnibus a Rosario, a la presentación de este libro. Y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad, si Estela se anima a invitarme otra vez. Sí, claro que sí, Freddy, claro que sí. Sí, la clase queda grabada para las que preguntan. Sí, abramos los micrófonos y le agradecemos. No sé si puede... Gracias. Freddy. Gracias. Muy claro. La clase queda grabada, creo que Debbie la sube el lunes o martes. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias. Para escuchar las clases entran al Facebook de Centro 2, buscan videos y en videos buscan Seminario 10 y ahí van a la clase que ustedes quieren escuchar. Bueno, gracias Freddy, nos vemos el viernes que viene con la siguiente clase. Chau, chau. Chau, hasta luego. Chau, chau. Chau.